En Contexto. Tres años desde que Alvarito Conrado fue asesinado, alcanzado por una bala disparada por criminales uniformados al servicio de Daniel Ortega, y se convirtió en un símbolo porque en aquel momento era el menor de los jóvenes que, en este caso un adolescente de 15 años, cuando perdió la vida. Y lógicamente que cuando uno repasa la vida de este niño que quería y anhelaba ser un profesional, ¿verdad? Que le gustaba el atletismo, que era también entusiasta, participador en todo lo que era una actividad de su escuela, pues uno no puede dejarlo pasar como una víctima más. Todas son importantes, pero Alvarito definitivamente conmueve cada vez que uno ve su rostro, recuerda su historia, escucha a sus padres que 3 años después siguen clamando por justicia, siguen exigiendo que los responsables de haber acabado con su vida, los que dispararon en contra de él, y Sonia Asesínica Castro, que fue la que ordenó que no atendieran a los manifestantes en hospitales públicos, respondan por la muerte de este jovencito que hace unas semanas atrás hubiese cumplido 18 años. Lo recordamos con pesar, lo recordamos con dolor, pero también lo recordamos con esperanza, porque él, en su espíritu colaborador, casi un niño de 15 años pasando agua a jóvenes que se estaban manifestando, solamente sintió empatía, solamente se sintió llamado para no ser indiferente. También un niño de 15 años, llamado a no ser indiferente porque estaban matando a jóvenes en la cara de la gente, como dice la consigna, y se fue, no midió las consecuencias, y sabía que habían disparos, y sabía que había violencia, y sabía que había represión, pero nada de eso lo detuvo. Nada de eso lo detuvo, y lamentablemente una bala en el cuello acabó con su vida. Lo recordamos con la canción de Yandir Rodríguez, El Libertador, que es una de sus más grandes y preciosas creaciones en memoria de este jovencito, de este adolescente, que nos dio una lección a todos a sus 15 años de edad. Cuando Álvaro Conrado se marchó con su mochila, regresar no había planeado, iba a ofrendar su vida. Esos hombros valerosos cargando revolución, al tirano temeroso temblar hizo en su sillón. Pues el chico sin pavura, impulsado por la patria, supo estar siempre a la altura, repartiendo fuerza y alma. El Libertador recibe de un cobarde represor una bala que le impide llevar aire a su pulmón. Y envuelto en gallardía le dolía respirar. Un libertador nacía, ¿quién lo iba a imaginar? Ni las balas lo han callado, hoy es héroe en la nación. Con tan solo 15 años inició una revolución. Alvarito Conrado, que descanse en paz y que en algún momento se haga justicia
tienen que responder por lo que hicieron contra él y contra sus padres, que hoy, dolidos, siguen reclamando justicia. Y su frase, me duele respirar, que nos llega hasta el tuétano cuando la recordamos o la escuchamos en el video que tenemos en pantalla, fue utilizado por la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, que fue comisionada de esta Organización de Derechos Humanos Internacional para darle seguimiento al caso de Nicaragua. Vean el tweet que ella compartió alrededor del tercer aniversario de la rebelión cívica de nuestro país y además de eso de la masacre y la criminalidad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Aquí está el tweet. Con el hashtag Nicaragua, no puedo respirar. Así le pasó a más de 300 personas asesinadas. Les pasa a sus familiares, presos y presas políticas, familiares, defensores de derechos humanos. La CIDH presente por esa porfiada memoria. Mi homenaje a cada una de las víctimas, sus familiares y los que siguen luchando por la anhelada justicia. Es la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, la que compartió este tuit, también compartiendo el diario El País, y que se refiere a América, que se cumplieron los 3 años de rebelión ciudadana de abril en Nicaragua. Tranquilo. Alvarito Conrado. Alvarito Conrado, presente en nuestros corazones y en nuestras mentes. Este niño, su rostro, va a acompañarnos a los que hemos vivido esta etapa sangrienta y luctuosa de nuestro país, va a acompañarnos siempre, por lo menos a su servidor, a doña Deikel y a este equipo, hasta que nuestros ojos se cierren. Ese niño va a estar presente en nuestro corazón y en nuestra memoria, porque no merecía de ninguna manera morir por reclamar, no por reclamar, porque al final él estaba colaborando con los que reclamaban el cambio, se solidarizó y de nuevo, repito, no fue indiferente, como hay mucho hoy ya ahora, ¿verdad? Indiferente, yo no me meto en esto, yo nada tengo que ver con eso, si no trabajo no como, hay que vaya a Maradiaga, hay que vaya a Mora, hay que vaya a eso. Espérame, si el país es de todo. Si el cambio vos lo querés, hay que hacer la puerta entre todos, no es un asunto, que ha habido decepción. Discutamos todo lo que ustedes quieran alrededor de eso, porque hay razón de un lado y de otro, pero indiferentes no podemos ser. Porque si nos portamos indiferentes, entonces Daniel Ortega se fortalece, lo celebra, es punto a su favor. Y hace 3 años también quemaron los criminales Radio Darío allá en León. Entraron con cantidades de gasolina para pegarle fuego a la emisora. Don Aníbal Toruño, nuestro amigo, emitió este mensaje más temprano en la emisora, recordando aquel momento en el que prácticamente casi acaban con su vida y con la vida del personal de la radio. En este 2021 se cumplen 72 años de hacer radio y 3 años del cobarde ataque con el que los enemigos de este pueblo lograron destruir un edificio, pero no lograron, como pretendían, ni acabar con Radio Darío, ni apagar nuestras voces, ni matar la pasión con la que nos entregamos a lo que hacemos, a lo que don Juan Toruño Calderón nos enseñó a hacer. Salimos de ese atentado más bien fortalecidos, vivos aún en contra de toda posibilidad humana, y seguimos luchando día a día por un nuevo amanecer, batallando todos los días junto a un pueblo que está harto de tanta y tanta opresión, un pueblo que quiere vivir y que persiste en su búsqueda de justicia, libertad y democracia. Que el Señor siga iluminando y bendiciendo cada día, cada amanecer a nuestra nación. Muchas gracias.
72 años. Don Aníbal Toruño está con nosotros ahora, conectado, para conversar unos minutos más sobre estos 3 años en los que, lejos de encontrar justicia y quienes fueron los que atacaron y quienes fueron los autores intelectuales y los autores materiales, 2 de ellos murieron, dicho sea de paso, pero otras personas colaboraron para llevarlos hasta la emisora. Don Aníbal, el panorama es más lúgubre, es más duro, es más difícil, y el periodismo nicaragüense independiente sigue sufriendo las consecuencias de decir verdades. Bienvenido al programa, un abrazo. Muchas gracias, Luis. Es un placer, un privilegio estar contigo siempre en tu espacio, conociendo siempre de tu gran labor que haces desde tu perspectiva, desde tu extremo como periodista y desde Café con Voz. Don Aníbal, ¿cómo observa las cosas 3 años después? Está en el exilio, le ha tocado salir nuevamente, no definitivamente, pero por lo menos en este momento, por un asunto de prudencia, no puede regresar a Nicaragua. Se imaginó que 3 años después la radio iba a estar, el edificio destruido, que no se iba a poder restaurar la emisora como tal, porque la emisora sí funciona en línea, pero no está trabajando como estaba hasta el 18 de abril del año 2018. La radio no se ha restaurado en su plenitud como trabajaba antes. Usted está en el exilio, hay amenazas, hay cateos ilegales, hay persecución, hay asedio. Es decir, parece que vamos cada vez peor. Bueno, la radio sí trabaja en los 89.3 FM y pero no con el apenas mismo dejamos de alcance, trabajar Aníbal. 5 días. Pues el mismo alcance, estamos cubriendo la región del occidente del país, que es lo que nos corresponde. Pero déjame decirte que hoy es un día agridulce. Por un lado, sí, el recuerdo del terror de lo que nos pasó, pero el otro lado, bendecido, alegre, porque es como el renacimiento y la segunda oportunidad de vida para seguir trabajando por lo que uno cree que es correcto y es tratar de buscar siempre la verdad. Y la oportunidad que nosotros tuvimos de vida es extraordinaria y yo celebro este tercer año de posibilidad de seguir viviendo y de seguir luchando y porque perseveró la decisión de un grupo de personas valientes, guerreros, de seguir creando contenidos y de seguir apostando al liderazgo mío, pero también al sueño y a la esperanza, al legado, al idealismo que nos dejó don Juan Toruño Calderón, mi padre, que siempre sigue siendo una inspiración extraordinaria para nosotros. Cuando uno recuerda el relato de lo que pasó, a mí siempre se me paran los pelos, porque no sé, solamente Dios sacó a Aníbal Toruño y al personal de la radio vivos. La intención era no solamente acabar con la radio, era acabar con su vida. Doña Deikel tiene siempre esa curiosidad. ¿Cómo fue que salieron de la radio con el fuego por delante, por los lados, por arriba, por todas partes? ¿Cómo fue que Dios abrió la puerta para que pudieran escapar de este acto criminal? Yo creo que deberíamos estar celebrando el nacimiento en vez de estar celebrando la destrucción de la radio, porque es una oportunidad de vida. Dios lo quiso así porque la casa vecina también era de mi padre y él se la heredó a una de mis hermanas y por alguna razón mi padre, y creo que tenía que ver con esto, la casa estaba vinculada en algún momento por una puerta que era de madera, que estaba sellada, que estaba totalmente clavada por el otro lado, así que condonada totalmente. Y cuando tratamos de salir por la puerta que siempre hemos salido, nosotros abrimos y había fuego por todos lados. En realidad estábamos a oscuras, pegándonos los unos contra los otros. Lo que sentíamos era el calor de las llamas. Habían pedazos de techos. Realmente fue una expresión que se escuchó 8 kilómetros, pues, y estaba
conmigo el amigo Ariel Terán, que había tenido la fineza de llevarme unos pollos, porque me dice, has pasado casi trabajando muchísimas horas y quise tener la gentileza de venir y lamentablemente también se vio involucrado, inclusive le destruyeron su vehículo y fue por la casa, por la puerta lateral, todos la derribaron y no es verdad que te voy a decir que yo les dije a ellos en medio del caos que había que botaran la puerta. Yo no me acuerdo realmente quién tuvo la iniciativa, pero entre todos botaron la puerta y fue por ahí por donde nosotros escapábamos. Tres de ellos no sabía dónde estaban y no supe de ellos hasta días después, algunos 3, 4 días posterior, porque con el terror y el pánico había apagado el teléfono y se fue a esconder donde unos familiares en otra ciudad y realmente lo buscábamos, pero finalmente tuvimos una pérdida, digamos, de afectación que fue el guarda, que lamentablemente sí tuvo serias quemaduras y que tuvimos que atenderlo casi que en la clandestinidad, porque en ese momento nos perseguíamos, éramos buscados por todos lados y entonces no podía ir a un hospital público, tuvimos que atenderlo en una clínica que era muy privada, que es donde pudimos, por un gesto amable de un médico de Managua, era una especialidad, vos sabés, quemado con gravedad, y llegaba día de por medio, cada 2 días, a, a curarlo, pues, para que pudiera resolver de la mejor manera. Está él vivo de milagro, igual que todos nosotros. Hay, producto de ese ataque, 2 personas muertas y casualmente de los que llegaron a quemar la radio. Pero los otros autores materiales, los que llegaron a dejarlos a la radio con la carga de combustible y los que lo mandaron se pavonean prácticamente, don Aníbal, ahí en León, son para un grupo de la población que simpatiza con la dictadura, gente honorable, admirable y digna de reconocer. Usted que sabe quiénes son y a 3 años de este hecho, con usted fuera del país, ¿cómo vislumbra la situación desde la perspectiva de Radio Darío y desde la perspectiva del periodismo en general? Jimmy y Apolonio, que fueron los dos que fallecieron, uno 24 horas y otros 48 horas después, dejaron esposas, hijos, hermanos, y yo a ellos los perdoné, les pagaron 500 córdobas por la participación. La verdad de las cosas que quienes deben de asumir la enorme responsabilidad de que la justicia llegue tarde que temprano fue aquellos que planearon de manera intelectual y los que dirigieron el comando de ataque hacia Radio Darío. Creo que habrá que esperar, va a haber justicia. A veces Dios tarda, a veces la Virgen tarda, pero siempre llega. Y creo que como hombre civilizado, como congruente, coherente, cristiano, católico, me parece que le toca a la vida y le toca al tiempo y a la justicia, si no humana, divina, poder enterar las cuentas que deben de presentar por semejante tragedia que pudo y que ocurrió y que lamentablemente tuvieron 2 pérdidas. Conozco de casos, fíjate, de personas que quedaron marcados para el resto de la vida, con sus manos inutilizadas. Esto lo conozco un tanto después, un tiempo después, porque parece que el accidente tuvo mayores consecuencias y no habían inclusive terminado de salir todos de la radio. Y me describieron los detalles de otros que fueron afectados y es realmente lamentable. Me parece que de alguna manera cuando vos accionás y cuando actuás con ese odio y con esa iniciativa maquiavélica, pues generalmente o en algunos momentos eh, eh, diría yo que las malas decisiones los llevan a tener consecuencias irreparables. Para cerrar, el gran fracaso
del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de Fidel Domínguez, del señor Rodríguez, ¿cómo se llama el diputado? Filiberto Filiberto. Rodríguez, el gran fracaso de cada uno de ellos. Aquí está, en este momento, en estas imágenes que usted la recuerda bien, amenazando a los jóvenes en León que si se manifestaban, ¿verdad? Lo iban, no voy a repetir la palabra, pero lo iban a hacer pagar caro, pues por lo que estaban haciendo y que le valía y que lo filmaran y quisieran lo que quisieran porque él era el capataz de la zona y él iba a poner el control. Pero le decía, don Aníbal, este es el criminal. Gracias, doña Dickel, por ponernos el rostro de este matón de Filiberto Rodríguez. Don Aníbal le decía, el fracaso de cada uno de ellos es casualmente que la radio está al aire, que la radio funciona, que la gente en Occidente y particularmente en León sigue escuchando Radio Darío y prefiere escuchar Radio Darío. Eso es quizás una de las grandes corronchas que puede tener el régimen, porque a pesar de todo lo que le ha tocado vivir a usted y a su equipo, están batallando y no se rinden, y la radio ahí está y la gente los prefiere, y casualmente esa es la victoria en medio de toda la tragedia. Mira, yo pienso de que es un error pensar que Café con Voz, por ejemplo, por haberte amenazado, condenado o indiciado en delitos que nunca cometiste y que porque no estás en Nicaragua o porque destruyeron el canal 100% Noticias. Esa es una muestra propia de que ahora en estos tiempos al final un medio de comunicación puede reinvertirse en cualquier lado. Y si bien nosotros somos lo que somos dentro de León, pues ahora con los medios y la tecnología podríamos estar en cualquier lugar del mundo, Radio Darío, y sigue trabajando y sigue luchando y sigue haciendo el periodismo que nosotros siempre hemos hecho. Pasa que lamentablemente Nicaragua está ocupada por una fuerza que dice ser nacional, pero más bien parece pues una fuerza de ocupación porque la verdad de las cosas estamos como intervenidos, no por un sistema internacional ni nada por el estilo, sino por un un sistema nacional donde básicamente los nicaragüenses estamos básicamente secuestrados, limitados, nuestros derechos constitucionales, nuestros derechos humanos totalmente controlados. Hoy estuve precisamente viendo y revisando todo el tema este de las reformas electorales, que más bien me parecen a mí que en vez de reforma es una clara violación a los candidatos, a los partidos políticos y a los ciudadanos nicaragüenses. Nadie puede catalogar de reformas electorales lo que se presentó. A mí me parece que la comunidad internacional democrática, la Organización de Estados Americanos, gobiernos importantes como el de Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas, no va a validar absolutamente reformas de ese tipo y es inviable. Lo que sí podría ser triste es que nosotros ya somos un híbrido entre Cuba y Venezuela y que de pronto le vemos las pestañas básicamente a un sistema que es un fracaso, que básicamente reparte pobreza y que no ha llevado un país tan rico a una pobreza. Nosotros no somos muy millonarios ni muy robustos que seamos económicamente, pero la implementación de querer llevar un sistema independientemente de cualquier cosa hacia adelante es condenar el país básicamente a un vacío que nos va a llevar a una degradación económica, a bloqueos económicos y de acceso a financiamientos y básicamente estarías enfrente de nuevo en lo que nosotros conocimos en los años 80, que fue difícil, en el que a veces la sal, la pimienta o una pasta de tomate o pasta de diente no la teníamos. Ojalá y que la indiferencia que se siente en el país, don Aníbal, vaya siendo empujada por el activismo y la correspondencia de un ciudadano que quiere un país diferente, porque
no puede hacerse un país diferente con gente indiferente. Y eso lo dice una de mis Patreons y yo siempre lo repito porque me parece que es vital. Le manda saludos Byron Estrada. Dice, salúdenme a don Aníbal. Él nos apoyó en todo a nosotros. Él fue un pilar fuerte para el M19 de León. Le manda un abrazo y le dejo unos segunditos para que se despida de nuestra audiencia, mandándole también nosotros nuestro cariño, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento también por el apoyo, por la cercanía, por creer en nosotros siempre como Café con Vos y por nuestra amistad, lógicamente. Mira, yo creo que un abrazo, un saludo para Byron, siempre muchísimo cariño, recuerdos extraordinarios, por supuesto, muchacho con ideales y principios. Déjame decirte que yo creo que Nicaragua tiene muchísima conciencia y es una ciudadanía muy activa. Es una ciudadanía tremendamente, digamos, con un enorme potencial. Acordate que a veces los volcanes pareciera que están tranquilos, ¿verdad? Y de pronto hay una erupción inmensa que tiene el poder de devastar y de hacer muchísimo daño. En este caso, la ciudadanía, por supuesto que a pesar de, y es un fenómeno normal, que después de semejante golpe que hubo en el 2018, donde no se logró todo lo que se iba a lograr, no necesariamente tenía que lograrse en ese momento, es parte de un proceso coyuntural que en algún momento tendrá que tener sus efectos. Y mira, yo te digo algo claro, hagan lo que hagan, digan lo que digan, Nicaragua tiene un callejón sin salida en manos de Daniel Ortega. No existe forma ni manera. Y está bien aquellos que dicen que vamos a regresar al 2018. Que digan lo que digan. Nicaragua no va a retroceder ni va a poder lograr nunca lo que teníamos anteriormente. De pronto saltó la reacción social y a mí me parece que se quieren engañar, que le pongan el parche que le quieran poner. Eso nada más va a ganar un tantito de tiempo. Eventualmente el cerro, el volcán va a hacer erupción. Un abrazo, don Aníbal. También le manda saludos a Estefan Ruiz. Dice que no se le pierda mucho. Tenemos pendiente una carne asada. En la fritanga, la West Miami, la Cutler Bay y la Palmetto Sí, Bay siempre sí, están esperando. genial. Un abrazo, Aníbal. Un abrazo. Estamos en comunicación y nuestro cariño para usted y para Radio Darío y todo el personal. Saludos, un abrazo, bendiciones. Hay varios mensajes de superchat. Acá dice Norma Hernández, a 3 años de tu partida, Alvarito, todavía a Nicaragua le duele respirar. Álvaro Conrado, presente. Juan Pérez, preguntarle a Arturito su explicación de su trabajo para Daniel en Estados Unidos. Mentiroso. También busca a Francisco Campana. Vamos a ver si podemos encontrarlo, porque a veces es más difícil encontrarlo de lo que se cree. Guillermo Ayerdi nos mandó un superchat también. Gracias a Guillermo. Jorge Montenegro, saludos y bendiciones para ti, doña Deikel. Gracias a Jorge. A cada uno de ustedes que siempre están pendientes del programa y apoyándonos, muchas gracias. Los 10 que quieren ser presidentes en Nicaragua emitieron ese documento que, bueno, dicen que están de acuerdo en que Ortega quiere una farsa electoral y que las reformas que he presentado lo único que hacen es agravar la situación. Eso creo que todos coinciden en eso y creo que todos coincidimos en eso. Los precandidatos, los que no son precandidatos, los ciudadanos comunes y corrientes, los suspirantes, los aspirantes y todos, ¿no? Lo que no tiene el documento es qué pasa si Ortega no cumple. Pero si yo demando que Ortega cumpla, que lo que dijo la OEA lo acate. Y si no, ¿qué? Bueno, eso es lo que queda como pregunta. ¿Participan? ¿No participan? ¿Nos retiramos? ¿No cuenten con nosotros en este circo? Bueno. Catherine Ramírez es una joven que trabaja con Nicaragua Decide, una plataforma que ha estado haciendo consultas ciudadanas. Hicieron ya una consulta en relación a quién podría ser el mejor candidato a la presidencia. Ya hicieron una consulta sobre quién podría ser el mejor candidato a la vicepresidencia. También hicieron una consulta sobre la fórmula presidencial para ver cómo podría ser, quién podría ser, o quiénes podrían ser. Bueno, van a hacer una nueva consulta
y esta es relacionada con la recolección de firmas para desconocer el proceso de elección de magistrados electorales. Nos acompaña unos minutos para hablar de este tema rapidito, porque es importante que le digamos a los ciudadanos dentro y fuera de Nicaragua cómo se puede participar. Bienvenida, Catherine, un abrazo. Hola, es un gusto poder estar con ustedes por acá. Como mencionaba, ya tenemos otras consultas previas que se realizaron desde Nicaragua Decide. En la primera consulta, que fue respecto a quiénes eran las personas más idóneas para la presidencia de la República y sus habilidades, donde participaron casi 7,000 personas dentro y fuera de Nicaragua. Luego la segunda, que fue respecto a la vicepresidencia de la República, y la tercera sobre la fórmula presidencial. Y en este caso, pues esta cuarta consulta tiene una dinámica un poco distinta, pues no va enfocada a quienes deberían estar en dichos cargos necesariamente del Consejo Supremo Electoral, sino que esta es enfocada a la recolección de firmas de manera simbólica de personas tanto dentro de Nicaragua como fuera, con el fin de poder desconocer el proceso que está llevando en este momento la Asamblea Nacional, considerando que por varios motivos no es un proceso legítimo. Primero, violenta el artículo 138 de la Constitución de Nicaragua, donde se estipula que en estos procesos se debe de incluir ampliamente a las organizaciones de sociedad civil, y esto no ha sucedido en absoluto. Por otro lado, también se violenta el artículo 50 de la Constitución, donde estipula que todos y todas podemos participar de los procesos políticos en igualdad de condiciones, y esto no está sucediendo, está siendo un proceso hecho a la medida de la dictadura. Es a los únicos que beneficia, y Catherine, a los partidos colaboracionistas, por supuesto. Catherine, ¿cómo se puede participar en esta consulta? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Quiénes sí, quiénes no? ¿Qué requisitos pueden cumplir para entrar a la plataforma y opinar? Ok, en esta consulta puede participar cualquier persona que desee hacerlo. Simplemente tiene que entrar a la página web nicaraguadecide.org y puede llenar la encuesta como tal, que se utiliza como medio para poder realizar la recolección de firmas. Te solicita datos básicos como lo hemos hecho antes, el número telefónico para poder verificar. En este caso va a pedir el nombre de la persona y la primera inicial de su apellido, con el fin de poder recolectar las firmas, como mencionábamos, y dará apertura el 23 de abril desde las 6 de la mañana y cierra el 25 a las 12 de la medianoche, como hemos realizado en consultas anteriores. Así que saben que pueden participar tanto dentro como fuera de Nicaragua. Está abierto. Una cosa más antes de despedirnos, Catherine. Nos decís que es una cuestión simbólica. Hay mucha gente que podría decir, bueno, pues, pero si es simbólico, entonces ¿para qué voy a participar? ¿Qué efecto puede tener esto en la realidad, en eso que está avanzando de manera pues clara en el Parlamento que controla Daniel Ortega? ¿Para qué voy a participar en una actividad que solamente es un asunto simbólico? ¿Qué buscan? Es sumamente importante. Las acciones simbólicas tienen gran impacto también. Esta recolección de firmas estará a disposición de los partidos políticos, estará a disposición también de entregarse a la Comisión de la Asamblea Nacional que esté viendo estos asuntos, y por supuesto las vamos a hacer entrega de ella a organismos internacionales como son la Organización de Estados Americanos y el Parlamento Europeo. Esto significa que si la gente participa, a la ciudadanía nicaragüense le interesan estos procesos, le interesa lo que está pasando. Esto va a servir para poderle dar mayor visibilidad justamente a la necesidad de participación ciudadana que está teniendo la ciudadanía. Bien, Catherine, te agradezco que nos hayas acompañado en estos minutos. Ojalá que la gente se vaya a www.nicaraguadecide.org, ¿verdad? Así es, desde el 23 de abril a las 6 de la mañana al 25 de abril a las 12 de la medianoche. Un abrazo a Pueden Catherine. participar también desde fuera de Nicaragua. Muchísimas gracias, Catherine, por el espacio. A la orden, para servirles. Ojalá que mucha gente se pronuncie alrededor de este tema de el desconocimiento del proceso de selección o elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral. Un abrazo. Igual. Gracias. Ayer apareció Payo Solís y uno dice, espérate, oye, es una actividad del tercer aniversario de la lucha cívica
aparece parsimonioso, un poco más delgado, sonriente, tranquilo. Y de pronto colegas periodistas le dicen, queremos una entrevista. Y se sale del lugar, se sienta por 1 hora y un poquito más a hablar de todo. Una cosa muy extraña. Por lo menos desde mi perspectiva, extrañísima. Habló de la necesidad de que haya una reforma electoral que no es la que Daniel Ortega quiere. Pidió que se deroguen las leyes que criminalizan y que inhiben prácticamente a la oposición. Dice que no cree que Ortega ceda mayores espacios en el Consejo Supremo Electoral a propósito de lo que decía Catherine, de la consulta o de la selección o de la elección. Dice que lo más que puede hacer Ortega es dejar un Consejo Supremo Electoral 5 magistrados sandinistas contra 2, que eso es lo que Ortega va a querer, que el ideal es 4 contra 3 y siempre teniendo el Frente Sandinista el control. Y soltó varias activas, ¿verdad? Empujando a la oposición a participar, independientemente de que el escenario electoral no sea el mejor. Él dice, si es solamente que las reformas no son las mejores, con una votación masiva la gente puede cambiar el destino. Bueno, es lo que dice Solís, ¿no? Dice que la ley Renacer puede hacer cambiar a Ortega, que lo ve más duro, que lo ve más decidido a cerrar los espacios y morir en su caballo montado, y que lo único que podría hacerlo considerar algo diferente es sanciones directas de Estados Unidos a través de esta ley Renacer que podría estarse aprobando en el mes de mayo. Dijo que Cristiana Chamorro es una muy buena candidata, que la manera en la que la ataca asesínica Murillo es por el gran temor que tienen de que esta mujer, hija de doña Violeta Barrios de Chamorro y de Pedro Joaquín Chamorro, realmente llegue a coronar, ¿verdad?, la unidad de la oposición y convertirse en la candidata única. Por eso, dice Solís, que él cree que la van a inhibir. Él cree, sin dejar de ver también la reacción que podría provocar en la población un acto de este tamaño. Dice que él está clarísimo de que con elecciones libres y transparentes, oiga bien, yo lo he dicho aquí, y no porque lo diga Solís, ahora es más válido, pero los conoce. Y él sabe cómo está ese tendido. Dice, en elecciones libres y transparentes, las que Ortega no va a dar, el Frente Sandinista no tiene la más mínima oportunidad. Lo dice un ampón que fue secretario político de Ortega en el Poder Judicial y que conoce todo ese andamiaje, todo el robo descarado que ha habido y el manoseo que ha habido a la voluntad popular, y por tanto tiene un singular símbolo, está ahí cuando sale de la boca de este ex colaborador de Ortega, que yo todavía, por la manera en la que se maneja, ¿verdad?, con ese hablar prosopopeico, que parece que está viendo una película, uno en blanco y negro de los años 50 del siglo pasado, así va diciéndote cosas y te va soltando y te va dejando algunos elementos que te hacen pensar. Le preguntaron por el lavado de dinero y extrañamente no quiso hablar de eso. Habló del ejército, que vamos a hablar con Yader Morazán más adelante de esto. Habló del ejército, habló de cómo se manosea el Poder Judicial, habló de cómo hay evidencia clara de crímenes de lesa humanidad, pero ojo, aquí viene lo más grave, quiere que Ortega quede por lo menos como diputado. Ortega, Murillo y varios de sus acompañantes. Y puso como ejemplo lo que pasó en Colombia con la FARC, imagínense ustedes, que ahora los dirigentes de la FARC, los que firmaron el acuerdo de paz, ahora son un partido político y no pagaron por sus crímenes y ahora son diputados en Colombia. Así lo dijo, de claro. Bueno, por una justicia restaurativa, dice Solís. Y cuando le preguntaron por el lavado de dinero, él, que conoce el Poder Judicial, que
conoce las gavetas, los escritorios donde se guardan casos de millonarios, desembolsos, de ida y venidas, de empresarios del Frente Sandinista y de empresarios que no son del Frente Sandinista, y que es un evidente lavado de dinero, no se quiso pronunciar. Dice, yo creo que las sanciones por el lado del lavado de dinero van a venir hasta que Estados Unidos tengan toda la certeza. La certeza la tiene él lo sabe, él conoce a profundidad ese monstruo, pero de eso no habla. Ok. Dice que nunca más hay que pensar en una reelección. Qué tarde que lo pensaste, ¿eh? Cuando lo facilitaste, le abriste la cancha, le abriste el camino para que el criminal que esté en el poder hoy hiciese lo que quisiera con el golpe a la Constitución que Payo Solís y otros magistrados dieron para que Ortega se pudiera reelegir. Ahora dice que la reelección es mala y que la reelección nunca más en el país. Qué tarde, ¿eh? Con 325 muertos o 328 muertos por la CIDH certificados. Hay más de eso, lógicamente, pero certificados por la CIDH, con más de 100.000 exiliados, con 120 todavía y un poquito más de nicaragüenses reos políticos, con miles de heridos, con gente con traumas, con heridos, con lisiados. Qué tarde que se dio cuenta Solís, ¿no? Y dice que teme caer preso, que él no vuelve a Nicaragua porque teme caer preso. A mí me extraña muchísimo que, estando tan cerca en Costa Rica, hable de la manera en la que habla, ¿no? Este tipo maneja información. Este tipo tiene información documentada de todo lo que pasó a través del Poder Judicial y de otras cosas que se dieron fuera del Poder Judicial. Entonces, yo tengo mis reservas siempre cuando veo a un tipo de este talante hablando de pronto o tratando de dar lecciones, ¿no? De cómo es que se deberían hacer las cosas, qué es mejor, qué es peor. No, yo creo que no. Sí. Yo tal vez eso es. A mí que me registren es ahora. A mí que me registren, dice Payito ahora. Entonces, cuando lo escuchaba ayer en la entrevista, más de una hora sentado con Lucía Pinedubao, con la gente de Nicaragua Actual, tranquilo, relajado, sin mayor problema. Me recordé cuando Byron Jerez, en un programa de Cuarto Poder, al que yo no fui porque tenía un compromiso ese día, mi esposa le agradece a Dios que yo no haya estado en ese Cuarto Poder. Yo hubiese pagado por estar si hubiese sabido que iba a llegar Byron Jerez. Pero ya había llegado yo a un acuerdo con una organización que me invitó a un evento para que yo fuera parte de un panel. No pude ir ese viernes. Pero ese programa de Cuarto Poder, ahí Byron Jerez confesó delito tras delito de cómo se robaron el dinero de Nicaragua en la administración de Arnoldo Alemán, a tal punto que Susana Ferrey, que estaba en el panel con Miguel Mora y con Álvaro Navarro, que eran los invitados, a Susana Ferrey le dice, hey, en un país decente la policía estaría afuera esperándolo. Cuando uno mira a Payo Solís confesar lo que por sus manos pasó para condenar a inocentes desde el Poder Judicial, porque así lo confesó ayer, uno dice, ¿cómo este tipo puede tener el descaro de decir algo así? Entonces, algo hay aquí que no me termina de cuadrar. No sé quién lo mandó a hablar. No quiero equivocarme, por eso no digo todo lo que estoy pensando, pero no es normal lo que pasó ayer. Primero, de nuevo, que llegara a un evento relacionado con el tercer aniversario de abril, 19 de abril, y de pronto que se sentara campantemente, alegremente, cruzado de piernas, y muy alegre, tranquilo, a conversar y a responder de todo. Me parece que alguien lo mandó a hablar. Alguien lo mandó a hablar a Pedro para que escuche Juan.
o a marinar la carne, como se dice popularmente en el argot de cocina, para que vaya suavizando por lo que viene y lo que se está preparando. Porque hasta llegó a decir que después de que se dé la elección, entre comillas, de los magistrados electorales, después viene la del Poder Judicial. Él dice, como sabe, que tiene fuente en el Frente Sandinista. El brazo largo de estos criminales mató a Somoza en Paraguay. Azúcar. Reventó el carro en el que iba Somoza. A un ampón, como Solís, alguien lo cuida, alguien lo custodia, alguien dice, déjenlo, no lo toquen, es importante. Pero cuando uno mira que también él delimita los espacios de lo que puede hablar y lo que no puede hablar, se da cuenta de que hay alguien que le dice, vaya, pero no diga todo. Despacito, amigo, despacito. ¿Ve? No se me le vaya la mano. Usted, cálmese, que va a llegar el momento de decirlo todo. ¿Quién está detrás? Esa es una muy buena pregunta. Porque, de nuevo, sabiendo Daniel Ortega y Rosario Murillo lo que este hombre tiene en su poder de información, no es para que estuviera tranquilo, ni que estuviera tan cerca. Estaría, no sé, allá al otro lado del mundo, allá en Groenlandia, allá en Dinamarca, allá donde quien me mire en la calle jamás se le ocurra que yo soy un ex magistrado de Daniel Ortega que avaló su reelección y por la cual llegamos al punto en el que estamos hoy. Eso es lo que buscaría yo. Está la unidad de Nicaragua. Uno dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo será eso? Que sabiendo tanto la información que pesa en sus manos, él se mantenga tan cerca del país. Tiene una protección especial. Hay una orientación de nunca hacerle nada. Hay una advertencia a Ortega de otro poder que le dice, cuidado, lo tocan. Son preguntas que hay que hacerse porque lo de ayer, amigos, no es casualidad. No es que aparezca el 19 de abril en una actividad relacionada con los caídos, una casualidad. Hay algo aquí que está caminando de manera extraña, que como les digo, a lo mejor es que a través de su boca nos dicen qué es lo que sigue. ¿Cómo va a quedar? 5-2 va a quedar. Así va a quedar 5-2. Cristiana Chamorro va a ser la candidata y va a ser inhibida. Por ejemplo, son cosas que él dijo ayer como sus especulaciones. Quien especula no es cualquiera, es el ex operador político de Daniel Ortega en el Poder Judicial. Más adelante, llega unos minutos, Yader Morazán va a estar con nosotros. Yader trabajó en el Poder Judicial, es especialista en administración de justicia. Y vamos a estar abordando sobre la implicancia de lo que ocurre después de las palabras de Solís. No dijo cualquier cosa, no soltó cualquier prenda, dijo cosas pesadas, más allá de que si está arrepentido, que si ha pedido perdón, que no, eso ya yo lo había dicho antes. Pero ayer dijo que el Poder Judicial, él, por órdenes de Ortega y de Murillo, decía, mandaba a traer a los jueces, lo sentaba y necesitamos tantas condenas contra los manifestantes. Dice que el ejército proveyó las armas, que él no tiene ninguna duda de eso. Que el ejército esté implicado directamente en la calle, eso no lo puede decir. Pero las armas sí eran del ejército. No hay ninguna duda de eso. Entonces vamos a estar hablando sobre lo que significa esto y la propuesta como bola ensalivada de que Ortega, a través de una justicia restaurativa, pudiera quedar en el futuro él y su camorra más cercana como diputados para que la cosa no reviente en Nicaragua nuevamente con una guerra civil. ¿Qué tal te verés con Caite, papá? Ay. Voy a la pausa comercial y vuelvo con Yader Morazán para profundizar sobre este tema que ha dado mucho que hablar después de que Solís
reapareciera extrañamente, sonrientemente y plácidamente en una actividad azul y blanco en honor a los caídos y en memoria de la insurrección cívica del 19 de abril. Pausa comercial. No sin antes recordarles que si va a buscar joyas, por favor, en la Florida, no se dirija a otra joyería que no sea Alarcón. 10404 West Flagler, 305-228-8899 es el teléfono que debe marcar para obtener su pulsera, su anillo, su arete, su dije, su reloj y todo lo que necesite en joyería. Siempre lo va a encontrar en Alarcón. A la gente de Houston, Faros Disinfecting Service les brinda los mejores servicios para estar limpio, lo más limpio posible en su escuela, en su trabajo o en su casa. 832-277-3276 es el teléfono, ¿eh? Si no, entre a www.farosdesinfecting.com y ahí encontrará la gama de servicios para estar lo más limpio posible con su familia, con sus trabajadores, con sus maestros y sus alumnos. Pausa comercial y ya regresamos. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.